Muy buenas noches de nuevo a todos los que están aquí ahorita con nosotros y las que están mirando la grabación. Que Dios les bendiga, les guarde siempre. Y empezamos con oraciones, hermana. Empezamos con Salmo 19:14, que dice: Sean pues aceptables ante ti, Señor, mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Hermanas, oremos. Amado Jesús, todo el mundo debería amarte, pero sé que eso no es verdad. En realidad sé que no siempre te amo como debería amarte. Y perdóname. Recuérdame cada día por medio de tu palabra el gran amor que tú tienes para mí y para todos los seres humanos. Y ayúdame a amarte cada día más y a crecer, a creer todo lo que tú dices. Amén. Amén, hermanas. Empezamos. Estamos en Lucas 4:14 hasta 30, en casa en Galilea. ¿Okay? Hoy día tenemos 3 objetivos. La primera es practicar todavía las 4C. El segundo objetivo es, vamos a practicar un poquito de cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos prepararnos para compartir la palabra de Dios? Vamos a hablar un poquito de este tema. Y al final vamos a hacer una comparación entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. Y vamos a ver lo que Jesús mostró en su ministerio y en su vida. Entonces, ahí vamos hoy día, hermanas. Vamos a empezar con el captar, la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguna vez te has sentido inadecuada o no preparada? ¿Alguna vez te has sentido inadecuada o no preparada? Imagino que sí, y estoy buscando 2 ejemplos de ustedes si pueden compartir en una situación en tu vida en que sentiste inadecuada o no preparada. ¿Alguien puede compartir con el resto, por favor? Amén, pastora. Adelante, Lucía. Pues sí, yo me he sentido inadecuada o no preparada, sobre todo cuando te tocan participaciones inesperadas. Este, por ejemplo, y les cuento una anécdota que me pasó. Estábamos reunidos con una nueva misión que estábamos visitando, y entonces la hermana de los coros no llegó y me tocó a mí. Y yo digo, ay, no traía mi repertorio, ¿no? Pero bueno, ahí voy, ¿no? Y gracias a Dios sí salió, pero sí me sentí así de, ay, mi gallo por aquí, mi gallo por ahí. Pero sí logré sacarlo y bueno, no estaba preparada, no. Fue de repente, Yeah. ¿y quién sigue? ¿Dónde está la hermana de los coros? No, yo no logré discernir esa parte con tiempo. Y bueno, pues como yo era de las que más va constante, pues dije, pues yo voy. Ahí me lancé, ¿no? En el nombre de Dios, sí, sí, lo saqué. Ay, Adelante. ya. Ya. Ya, gracias por compartir, Lucía. Muchísimas gracias por compartir. ¿Alguien más? Me encantaría escuchar por lo menos un otro ejemplo de una vez cuando has sentido inadecuada o no preparada. Bueno, yo quisiera compartir Adelante. cuando fui mamá, bueno, cuando estaba en embarazo, yo me compré unos libros y bueno, como estudié algo que tiene que ver con en el área de la salud, pues yo sentía que tenía cierto conocimiento, ¿no? De la lactancia, del cuidado. Me compré unos libros de estimulación para el bebé, Sí. pero una vez nació, de todos modos, la sensación fue, eh, a pesar de que leí y algo me preparé como: "Oh, no es suficiente, no es suficiente". Ese digamos Ujú. que es como mi gran ejemplo de sentirme no preparada. Y soy tan de acuerdo. La primera vez, como cuando por fin llegó mi bebé, mi hijo, wow, no sentí lista por nada como mamá, pero gracias a Dios
nos ayuda, ¿cierto? Nos ayuda en este rol. Bueno, de mi parte, he sentido inadecuada y no preparada siempre cuando estoy hablando en español. Entonces, cada día de mi vida he sentido inadecuada, porque tantas veces quiero compartir algo, pero ay, no puedo decirlo como quería en inglés, no sé. Pero Dios es lindo, Dios es bueno y Dios me ayuda. Entonces, muchas veces en la vida hemos sentido inadecuados o no preparados. Y también eso ha pasado con los discípulos de todos los tiempos y también los discípulos en el principio. Hoy día tenemos una historia de Galilea. Bueno, de Nazaret, pero también de Galilea. Y sabemos que Galilea es la escena de comienzo del ministerio de Jesús. Jesús había crecido en esta provincia en el norte. Sabemos que esta provincia era una provincia de cosecha, de pescar. Muchos hicieron pescar en el mar de Galilea, porque pueden ver allí en el norte. Pero también entendemos de la Biblia que los judíos de Judea no respetaban a los judíos de Galilea. No lo respetaban. Nos vienen como menos fieles a las costumbres judías. Y bueno, de muchas formas, Galilea tenía mucha influencia de los romanos y de otros gentiles, entonces quizás por eso los judíos no tenían tanta confianza en los que vivían en Galilea. Recuerdo bien yo, aparte de Hechos 2, que es la historia de Pentecostés, cuando los discípulos están hablando en lenguas y la gente dice, ¿y ellos? ¿No son galileos? Es decir, que son de allá, son preparados, son discípulos. Pero sí, eran discípulos y nosotros también tenemos el privilegio de ser discípulos. Jesús llamó sus primeros discípulos de Galilea, porque no importa de dónde son, o no importa los dones que tenemos, los talentos que tenemos, lo más importante es que Dios nos usa en su ministerio, nos usa con su poder por el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, tenemos un gran ejemplo de los discípulos de Galilea. Quizás hombres que no se sentían preparados ni adecuados, pero Dios los usó en su ministerio. Un otro punto interesante de Galilea es que sale Galilea en Isaías 9. Isaías es increíble. Isaías vivió 400 años antes de la llegada del Salvador. Y bueno, las profecías de Isaías de Dios eran cumplidos con Jesús. Y aquí podemos ver Galilea también. Dice acá en Isaías 9, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. En los primeros tiempos, las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria al camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. ¿Quién es esta gran luz? Jesús, ¿cierto? Jesús, la gran luz que iluminó los pueblos que andaban en las tinieblas. Gracias a él. Entonces, hermanas, vamos a empezar hoy día con la historia bíblica. Y espero que algunos de ustedes se sienten valientes en el momento, porque la tarea para hoy día era escribir la historia de Lucas 4 en sus propias palabras. Entonces, me encantaría ver si algunos de ustedes podrían compartir esta historia con nosotros, pero en sus propias palabras. ¿Alguien puede compartir con nosotros, por favor? Mujeres valientes. Pastora, lo que pasa es que como me salió un ratico, no sé o sea, perdí como el hilo, no sé de qué historia es la de Lucas.
Gracias. Estamos en, dame un segundo, voy a encontrarlo. Estamos en, para tenerlo seguro, Lucas 4, 14 a 30. Lucas 4, 14 a 30. También pueden abrirlo en sus celulares o en sus Biblias si quieren verlo con nosotros ahorita. Entonces, ¿quién puede contar esta historia para nosotros? Anda, ¿la puedo leer lo que escribí? Vamos, Verónica, tú puedes. Gracias. Amén. Bueno, cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, dice que por medio del poder del Espíritu Santo, comenzó a hacer milagros en Galilea, ¿no? Y dice que su fama se extendió por toda la tierra. Y de ahí él fue a Nazaret, a su tierra, donde él se crió, donde él, bueno, y la gente que lo conocía ahí alrededor. Dice que él fue y cuando él llega un día de reposo y entra a la sinagoga, donde era, dice, su costumbre, y dice que le dan el libro, le dan el rollo justamente donde habla del profeta Isaías, donde justamente habla esa parte donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Pero cuando él estaba leyendo, dice que todos estaban atentos, como él leí todo eso, y dice que estaban muchos maravillados escuchándolo, ¿no? Pero cuando él dijo, la parte cuando él dijo, se está cumpliendo, el día de hoy se está cumpliendo. Entonces, todos se lo quedaron mirando y decían unos, ¿no es el hijo de José el carpintero? Entonces, porque lo conocían, ¿no? Y entonces se quedan maravillados. Y él también hubo algo que habló en la parte cuando él dice, bueno, médico, ¿cómo que le dice? Cúrate tú mismo, algo así le dice, médico, cúrate tú mismo. Y le saca a relucir también aparte sobre Elías, que le dice, bueno, Elías, en Israel hubieron muchas viudas, pero justamente a la que fue y hizo milagros fue a la viuda de Sarepta. Y también habló de Naamán, de que también había en Israel muchos leprosos, pero justamente al que hubo sanidad fue para el sirio, para Naamán, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, pero ahí entonces el pueblo se comenzó a irar, se comenzó a enojarse, molestó, hasta el punto que dice que lo sacaron de ahí de la sinagoga y dice que lo llevaron hasta una parte, una cumbre del monte, donde dice que verdaderamente ya terminaba de la parte de la ciudad, algo así, y lo querían despeñar de ahí y tirar. Pero él sabía como que no era su hora, dice que él cogió y salió en medio de ellos, cruzó en medio de ellos. Bueno, eso. No sé. Muy bien, Verónica, muchísimas gracias por compartir. Hermana Gisela, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, bueno, yo voy a leer, ¿verdad? También como dijo ahí la compañera, lo que escribí, ¿verdad? Para mí, Jesús comenzó su ministerio después de ser lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios cuando él ayunó, ¿verdad? Y también él empezó su ministerio, bueno, para lo que yo pienso, ¿verdad? Él lo empezó en la tierra donde él nació, porque ahí todos lo vieron nacer, crecer, ¿verdad? Y él empezó ahí para predicar el evangelio, para dar a conocer lo que yo le he logrado entender un poquito, para dar a conocer de que no todos iban a creer en él, ¿verdad? Porque no creían que él era el hijo de Dios, ni lo tomaban como profeta, en el sentido como lo vieron crecer, entonces no creían de que él pudiera tener tal poder, ¿verdad? Por eso él pone el ejemplo de Elías y de la viuda, porque Dios los mandó a Elías y a Eliseo únicamente con algunas personas, porque esas personas sí iban a creer en lo que Dios podía hacer, ¿verdad? Entonces, para mí, eso es lo que, el resumen de la historia, ¿verdad? No sé si está bien o no, ¿verdad? Está perfecto, muchísimas gracias.
tan contenta con las dos variantes que están aquí, que compartieron. Muchas gracias, hermanas. No es fácil contar historias. No todos tienen este don de contar historias. Algunos de nosotros, como yo, tenemos que practicar, ¿cierto? Entonces hay que aprovechar de momentos de practicar, especialmente cuando están con nosotros. Somos todos aquí interesados, ¿cierto? Entonces hay que aprovechar de esta posibilidad de practicar. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias, Gisela. Nos traicionan los nervios. Ay, sí, está bien. Bueno, hermanas, yo creo que las dos hermanas compartió todo lo que está en esta historia. Solo para reforzar algunos puntos para que podamos seguir con la lección. Como comentaron ellos, sabemos que Jesús comenzó su actividad en Galilea, ¿cierto? Empezaba en Galilea. Y en Galilea enseñaba en las sinagogas y dice la Biblia que todos le alababan. Mira, no puedo hablar en español bien, pero estoy intentando. Ustedes también pueden contar la historia. Pero después fue a Nazaret, ¿cierto? Y Nazaret fue otra historia, ¿cierto? Llegó a Nazaret, era el día sábado, entró a la sinagoga y empezó a leer del libro Isaías. Y sabemos, hermanas, que aparte que leyó es de Isaías 61. Isaías 61, versículos 1 y 2. Y para ser razón, hermanas, este es una de mis historias favoritas de la Biblia, porque no puedo imaginar Dios, Jesús, leyendo la profecía que Él está cumpliendo en este momento. Es como, wow, increíble. Entonces, ¿qué leyó Jesús? Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Entonces, después todos lo miraron, ¿cierto? Y Jesús cerró el libro y dijo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. ¡Uf! ¡Qué momento! ¿Cierto? ¡Qué momento! Jesús está empezando su ministerio y con esas palabras declaró quién es el Mesías, es el Salvador. Y declaró por qué llegó. Anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos. ¡Wow! Increíble. Pero sabemos que, bueno, en el principio eran como, wow, y después empezaron a preguntar, pero esta persona es de la familia de José y María, ¿cierto? Nació acá. ¿Cómo puede ser el Mesías? Y Jesús también dijo, bueno, muchas veces ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, ¿cierto? Y Jesús estaba declarando su reino espiritual. Y ellos estaban buscando un rey de ellos en esta tierra. Entonces, cuando Jesús habló de Elías, de Eliseo y todo, no estaba diciendo lo que ellos querían, ¿cierto? Querían un rey en este momento para salvarles de los romanos. Y Jesús es el rey de otro reino, el reino espiritual. Entonces, eso fue demasiado para los nazarenos. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte. Y bueno, querían matar, ¿cierto? Querían matarlo. Pero Jesús pasó por en medio de ellos, por su gran poder, y se fue. Entonces, esta historia es una historia de la proclamación del Evangelio increíble y el rechazo del Evangelio. Pero ahí vamos. Primero, algunas preguntas para ustedes. Considerar, número 1, ayúdame por favor para asegurar que estamos en la misma página, hermanas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia?
¿Quiénes son los personajes? Ayúdeme, por favor. Adelante, Elis. Bueno, el personaje principal es el Señor Jesús. Es el primero. El Señor Jesús, los profetas, el Espíritu Santo también está aquí. ¿Quién más? Los que estaban en la sinagoga. También es mencionado José. Es mencionado, pero no es pues porque esté en la historia como tal. Exacto. Y bueno, creo que los personajes más que todos son el señor Eliseo, o sea, porque en realidad son mencionados otros, por lo menos Eliseo, los profetas, pero como tal no están en la historia, pues Claro. más que todo es nuestro Señor Jesucristo. Sí, perfecto, perfecto. Tenía lo mismo. Como sabemos que Jesús está allí, los en la sinagoga, los en Galilea, y también los que estaban mencionados, ¿cierto? José, Elías, Eliseo. Joana, adelante, hermano. Bueno, los personajes serían Jesús, los judíos y todo lo presente que lo escuchaba. Y también menciona a los profetas. También. Perfecto, muchas gracias, hermana. Perfecto. Y recordamos también, bueno, hay dos que estaban en la sinagoga, pero también hay todos en Galilea que escucharon y lo admiraban también, ¿cierto? Verónica, adelante. Bueno, lo que pasa es que ya lo dijeron todo. Solo le faltó el ministro. Cuando le entregue el libro dice al ministro. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, hermanas. Ya, ahorita, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Hay un objeto principal, pero también podemos nombrar otros. Hola, buenas noches, Magali. Adelante, hermana. Buenas noches. Buenas noches, pastora. Los objetos. Uno, solamente encontré, por decir, el monte, el despeñadero, pero ahí en realidad no encuentro porque no habla exactamente de una ciudad, pero quizás no encuentro ninguno. No sé si puede ser de pronto el despeñadero, porque ese es pero no encuentro en realidad. No sé cuál podría. No encuentro ninguno que pueda decir como un objeto, porque en realidad la historia habla en sí de todas las personas, pero no da, más vale habla de algunas partes de dónde ocurrió la historia, pero no de objetos. No encuentro en sí. ¿Qué podría ser un objeto aquí? Que volvió no sé. Gracias, Eso sí. Magali. Sí, bueno, yo creo, mencionaste la montaña, ¿cierto? O como cumbre, podemos decir. Puede ser un objeto, pero también es una ubicación. Sí, la sinagoga también. Sí, te entiendo. Pero sí, hermana, hay un objeto. El libro nomás. El libro, sí. Sí, el libro. El libro de Isaías. El libro es el objeto principal. Y que lo que enrolló esto, o sea, el libro era, o sea, ¿cómo antes se llamaban los rollos. Eso, sí. Sí, exacto. Bueno, eso es. ¿No? Perfecto, perfecto. Sí, el rollo, el libro de Isaías. También algunos mencionaron la sinagoga, el pueblo de Nazaret, la cumbre, que también son ubicaciones. Entonces, pero entendemos que el objeto, la cosa principal es el libro de Isaías que leo Jesús. Muchas gracias, Magali, y gracias al resto que tenían la mano arriba también. Gracias por la participación. Hermanas, ¿dónde ocurrió esta historia? Hay algunos, bueno, he mencionado justo ahorita los lugares, ¿cierto? Galilea, también Nazaret, también la sinagoga. Y bueno, también la cumbre del monte. Hermanas, para mostrar a ustedes algunas cositas de la sinagoga. Hay que recordar que las sinagogas eran edificios
donde se reunieron a la gente para un culto de adoración y para estudiar el Antiguo Testamento. Y cuando empezaron las sinagogas, bueno, en los tiempos de exilio en Babilonia, los judíos empezaron a juntarse de esta forma en sinagogas. Usualmente eran edificios simples, de una forma rectangular. Tenían ya grandes recipientes de agua para hacer algunos lavados ceremoniales, pero no hicieron sacrificios allá. No es el templo, ¿cierto? No es el templo de Jerusalén. Son como casitas, sinagogas, donde se juntaron para adorar y estudiar. Bueno, tenían un lugar especial. Era como un armario de madera donde tenían los libros, los rollos, ¿cierto? De las profetas y también de Moisés. Tradicionalmente tenían que tener 10 hombres para tener una sinagoga. Tristemente las mujeres no eran tan activas en la sinagoga por tema de cultura, pero sabemos que podrían tener una sinagoga cuando había por lo menos 10 hombres allá. ¿Y qué más? Cuando se juntaron, hicieron un tipo de liturgia, una confesión, había un tiempo para la enseñanza y es muy interesante porque no tenían pastores, tenían líderes, pero generalmente cualquier hombre en la sinagoga podría compartir. Entonces no había como un líder principal como pastor. A veces personas compartieron un tipo de sermón o un mensaje de ánimo, pero en general esa era la cultura de las sinagogas. Entonces Jesús llegó allá como hombre judío y él podría compartir la palabra de Dios con otros por esta cultura. Hermanas, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, perdón. Para mí ocurrió cuando inicia su ministerio, es justamente cuando Jesús es lleno del Espíritu Santo, luego de que fue tentado por el enemigo y que fue, por decir, pasó la tentación y él fue lleno del Espíritu. Ahí es cuando comienza realmente su ministerio. Perfecto. Luego de esto. Sí, luego de su tentación y también después de su bautismo, ¿cierto? Entonces, están al principio de su ministerio. Muy bien, Maga. Y hermanas, otro detalle. ¿Cuál día de la semana es cuando Jesús entró a la sinagoga? El día dice, no, aquí no dice. ¿Cuál día de la semana es? Sábado. Sábado. El día sábado. Muy bien, hermana. Sí, sábado. Sabemos que reunieron las sinagogas los sábados, ¿cierto? En el día de reposo. Ya hemos hablado de los eventos de la historia. Si ustedes están enseñando la historia, aquí es una oportunidad para ver si otra persona puede contar los eventos. Nosotros no tenemos que hacerlo porque ya hemos pasado eso. Hermanas, ¿cuál es el problema que encontramos en esta historia? ¿Cuál es el problema? La falta de fe, de creer en que Jesucristo era el Señor y Salvador. Ese es el problema. Tal cual, perfecto. Les cuesta mucho creer que Jesús, uno de los suyos, sea el Mesías, ¿cierto? Gisela, adelante. Para mí también un problema era uno que ellos no querían creer y otro de que querían matarlo, ¿verdad? Que querían apedrearlo porque no creían de que él fuera el Hijo de Dios, ¿verdad? Claro. Sí, gracias. Sí, costaron a creer hasta lo que querían matarlo, ¿cierto? Un gran problema. Ahorita número 7. ¿Se resuelve el problema? ¿Se resuelve ese problema? ¿Qué opinan ustedes? Amén, pastora. Adelante, Lucía. Según en cuanto a la terminación de la lectura de este pasaje, Jesús simplemente se va. Se va, los deja ahí a ellos al momento de quererlo pues
a matar a Jesús, él simplemente sale por el medio de ellos y se va. Él ignora porque ve tanta dureza de corazón y tanta incredulidad. Y él se va. El problema, como bien decíamos, era la incredulidad, la dureza del corazón y la falta de amor en todas estas personas. El no aceptar. Entonces, Jesús se va, pero ellos siguen igual. Siguen igual. Y más adelante vemos realmente hasta que él llega a la cruz. Muchas gracias, Lucía. Sí, exacto, exacto. Lo rechazaron, ¿cierto? Y Jesús simplemente pasó por el medio de ellos. Entonces, de una forma se resuelve el problema porque no lograron matarlo en esta instancia, ¿cierto? También podemos decir que se resuelve el problema porque Jesús sí dio testimonio fiel a ellos, ¿cierto? No creyeron, pero él sí dio las palabras de vida a ellos, compartió el evangelio con ellos. No lo aceptaron, no lo escucharon, pero Dios sí dio este testimonio. Y eso siempre, dar la palabra, compartir la palabra de Dios, siempre es la solución. Y personas pueden rechazarlo si desean, pero sigamos compartiendo la palabra de Dios. Bueno, hermanas, esta historia ahorita vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Estamos aquí un grupo de grandes mujeres estudiando la palabra. Deseamos estudiar más, deseamos conocer a Dios. Quizás algunos de ustedes ya tienen ministerios, quizás otros están pensando en, yo quiero aprender cómo estudiar la Biblia, yo quiero aprender de cómo tener un ministerio. Estamos en distintas etapas, pero todos nosotros estamos aquí para tomar tiempo juntas con nuestro Señor y pensar en las aplicaciones en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a ver esta historia de Lucas 4 y aplicarla. Sabemos que el tema principal de esta historia es que algunos creyeron en Jesús, como los en Galilea, y otros lo rechazaron, ¿cierto? Eso es el tema. Jesús se presentó como Mesías, como Salvador. En Galilea, muchos creyeron. En Nazaret, lo rechazaron. Eso es el tema. En el ministerio de Dios, algunos creyeron y otros no. Ahorita, vamos a aplicarlo ahorita a nosotros. Primero, ¿qué pecado podemos ver en esta historia? O en nuestras vidas, o en el mundo. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? La falta de fe, claro, podemos decir, pero quizás podemos ir un poquito más allá, ¿cierto? ¿Qué pecado vemos en esta historia? Amén, pastora. Por ejemplo, nos puede enseñar a confesar a que debemos de tener un corazón más sensible a las verdades de Dios en cuanto a su palabra. Porque Jesús les estaba diciendo directamente, eran sus palabras de él a ese pueblo y no quisieron tener un corazón sensible para recibirlo y aceptarlo. Y es lo que nosotros debemos de entender en este tiempo, tener un corazón sensible al Espíritu de Dios para recibir y creer su palabra, aumentar nuestra fe, que Dios aumente nuestra fe para creer. Un corazón sensible. Muchas gracias, hermana. A mí me gusta esta expresión, un corazón sensible. A veces tenemos la tentación de abrir la Biblia y sacar solo lo que queremos sacar de la Biblia, ¿cierto? O cambiarlo un poquito para que se conviene a nosotros. Pero abrir la Biblia simplemente para conocer Dios, es decir, que Dios háblame, Dios dime lo que tú quieres decirme. Y quizás hay un choque allí a veces, ¿cierto? Cuando estamos confrontados con nuestros pecados, es como, no es fácil. Pero si tenemos un corazón sensible, estamos recordando que Dios es Dios.
Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es amor, su palabra es vida. Y quiero escucharlo. ¿Cierto? Quiero escucharlo. Aunque quizás no es algo que se choca con lo que yo quiero. Yo sé que Dios sabe más, mucho más que yo. Quiero escucharlo. Muchas gracias, Lucía. Sí, un corazón sensible para escuchar la palabra de Dios y no rechazarlo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otros pecados que nos enseña a confesar? Pastora, así como dice la hermana, de pronto la falta de fe y nuestro corazón duro que a veces no queremos creer, es que se nos hace difícil por lo mismo que somos humanos, que hemos, o sea, la gente tanto miente que llegamos a confiar mucho, ¿no? Entonces, pero sí, como dice la palabra, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es difícil que, Jesús lo dice todo ahí, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y en nuestras casas a veces somos más, por decir, y pasa en nuestras vidas, a veces no nos escuchan en nuestras casas, ¿no? Y vamos y damos la palabra en otro lado y la gente abre su corazón y en nuestras casas, nos cierran. Entonces, esto pasa muy a menudo y esto es uno de los problemas que a veces tenemos para dar la palabra en nuestro propio hogar. Porque como somos parte de esto, como que no nos toma muy en serio, ¿será? Es lo que pienso, sea en esta parte de la historia. Y sí, nos ha dado un poquito de ¿cómo se llama? A veces la gente que no quiere, nuestros hijos, a veces que están muy, por decir, no quieren creer y te lo toman como, a veces me ha pasado con mi hijo, por decir, ay, tú todo lo dices todo, que Dios una vez me dice mi hijo, ay, pero todo que sea la voluntad de Dios, dice, digo, porque todo tiene que venir, todo lo recibo yo de Dios, todo viene de Dios y nada pasa por casualidad, le digo. Y después me hacía unas preguntas porque de verdad, pero es un poco difícil, ¿no? La falta de fe, uno endurece el corazón por las circunstancias que vive, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Gracias. Sí, Magali, gracias. Gracias por compartirlo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, es que es tan fácil tener temor a rechazo, ¿cierto? Que compartir la palabra en casa o con amigas o personas cercanas. Puede ser fácil puede ser fácil simplemente no hacerlo, ¿cierto? Ya, mejor si predico en otras partes, si comparto la palabra en otras partes, pero en mi casa no, porque yo sé que va a llegar un rechazo. Y ese es, bueno, queremos amar nuestra familia, los seres, las personas cerca de nosotros y queremos compartir la palabra con ellos. Pero sí hay un pecado en la ansiedad, en el temor, en el terror de compartir. Y como comentaste, Magali, la dureza de corazón. Estoy pensando en esta historia, como pensaron, y esta persona es de José y María, ¿cierto? Es hijo de José. Es como estaban colocando su razón y experiencia sobre lo que Dios estaba enseñándoles, ¿cierto? Y eso también es un pecado que veo muchas veces en mi vida o en otras partes del mundo, como es tan fácil como seres humanos pensar en nuestra razón, nuestra experiencia y olvidar quién es Dios, ¿cierto? Y no pensar en lo que Él está enseñando. Bueno, hermanas, llegamos al Evangelio. ¿Dónde podemos ver el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde podemos ver su amor inmerecido, la gracia de Dios en esta historia? Adelante, hermana. Amén, hermanos. Amén. Bueno, podemos ver el amor de nuestro Señor Jesucristo en el que Él de pronto no se puso a
a discutir ni a pensar en lo que, en la incredulidad de las personas, ¿verdad? Sino que él expresó, predicó, y lo que hizo fue que se fue lo que dijo la hermana, que los ignoró de pronto, o sea, no se puso como a estar con ellos discutiendo algo, porque pues él igual sabía que ellos estaban con su incredulidad. Entonces se puede ver el amor en el que él, a pesar de todo lo que él estaba viendo, de que no tenían fe ni nada, pues él hizo lo que nuestro Dios lo mandó a hacer. Amén. Amén. Sí, claro. Jesús sabía lo que va a pasar, ¿cierto? Jesús sabía que va a ser un rechazo, pero con obediencia a Dios Padre llegó y predicó en tanto amor, porque salvación es por todos. Y bueno, personas pueden rechazarlo, pero Jesús sigue ofreciéndolo, ¿cierto? Qué amor increíble, qué increíble. ¿Alguien más? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios en esta historia? Amén, hermana. Pues yo veo esta historia y es una historia que está llena de tanto amor, de todo lo que Jesús dijo, la templanza con lo que decía las cosas. No es como cuando se enfrentaba con los escribas y los fariseos y les decía hipócritas porque no querían entender lo que Dios decía, pero aquí él solamente hizo y cumplió y dio las buenas noticias. Les habló, yo no vi que se sobresaltara, simplemente se fue de en medio de ellos, demostró el máximo de amor a pesar de que lo estaban rechazando por completo. Yo veo tanto amor ahí, yo me puedo imaginar a Jesús con esa templanza, con esa pasividad, tomando el control de la situación, porque él tenía que cumplir su ministerio, ¿no? Hermoso, yo simplemente lo veo su amor ahí en todo lo que él hace y hasta en la manera en cómo enfrentó la situación. Claro, sí, claro, imagínense, el autor de la vida, el creador del mundo, con este rechazamiento, es como, qué amor, qué paciencia tenía. Dani, adelante, hermano. Ay, qué pena, no te escucho, hermana. Ok. Se bajó a mano, entonces creo que era por... ¿Ahí está, Daniel? Hola, sí. Adelante. La verdad es que yo veo que acá se menciona textual el amor de Dios por lo que vino a ser Jesús, ¿cierto? Él vino a entregarnos este evangelio que sana ciegos, que levanta a la gente que está caída, que salva, que liberta, ¿cierto? Que entrega salvación y un montón de cosas, ¿cierto? Tal cual lo dice el texto. Amén. Sí, gracias por mencionarlo. Sí, ese texto de Isaías, hermanas, es el evangelio puro, es increíble. Como no solo Jesús estaba cumpliendo esta promesa, pero también esta buena nueva era como que es que Jesús es para los pobres, los cautivos, los ciegos y los enfermidos espiritualmente de todos los años, de todos los tiempos, ¿cierto? Su buena nueva es de libertad y nos da vista, nos da la vida eterna. En Cristo ya no somos esclavos ni ciegos. Qué bendición, qué amor increíble. Hermanos, pensando en Lucas 4, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué nos enseña a pedir o hacer en nuestras vidas? ¿Qué nos enseña? Adelante, hermana Daniel. Bueno, a mí me enseña a amar más la palabra de Dios, ¿cierto? Acá vemos como Jesús estaba familiarizado con la palabra, él la conocía, entonces tenía
la autoridad para predicarla, ¿cierto? Muchas veces cometemos el error de sacar versículos de su contexto o de cambiar muchas cosas, ¿cierto? Y ese es un error. Entonces nos enseña a estar familiarizados, a conocer la palabra, a estudiarla, a leerla, ¿cierto? Eso es lo que me enseña a hacer y a pedir a mí. Hermoso, hermoso. Muchísimas gracias por compartir. Sí. Amén. ¿Alguien más? ¿Otra cosa que nos enseña esta historia? El amor incondicional del Señor para con nosotros. Porque a veces también tenemos nuestras dudas, ¿verdad? A veces pues en situaciones o circunstancias de pronto de dolor, de pronto de pérdida de un ser querido, o sea, cuestiones fuertes, uno a veces como que, ajá, Señor, ¿por qué pasa esto? Que bueno, a veces uno no entiende muchas cosas. Entonces es ver el amor tan grande del Señor Jesucristo hacia nosotros, que aún siendo imperfectos, aún cometiendo errores y pecados, el Señor siempre se mantiene con su amor ahí, incondicional para nosotros. Amén. Amén. Y qué lección para nosotros, ¿cierto? Queremos seguir a su ejemplo, orando, adorando, contando a los demás sobre Él, amando, sirviendo. Queremos seguir en sus pasos. Sí. Gisela, disculpa, ¿querías compartir algo, hermana? Sí, pero no sé Adelante. si me logran escuchar, que el internet está fallando. Está bien. Bueno, a mí a mí en lo personal, ¿verdad? Lo que me enseña es que a pesar de que las personas no crean en el Señor y no quieran escuchar el Evangelio, nuestro deber es dar a conocer el Evangelio de salvación, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, como nosotros ya lo hemos conocido, ¿verdad? Eso es lo que yo logro que me enseñe un poquito esta historia. Amén. Amén. Así es. Muchas gracias, hermanos. Qué buenas respuestas. Pastora, Ya. bueno, a mí, yo pienso que también nos enseña un poco a ser perseverantes. Aquí Jesús nos muestra que él sabía lo que iba a pasar, porque él lo sabe todo, y no temió a lo que podía pasar. Una de las cosas que nos enseña, como dice Pablo, a proseguir la meta, hay muchas dificultades, mucha tribulación, a veces somos muy, nosotros los cristianos más aún, atacados por cada cosa que decimos o cuestionados, pero sí, hay que ser muy perseverante y seguir en la palabra, o sea, en la palabra, no desviarnos de la palabra siempre. Cuando nosotros queremos hablar, siempre irnos a la palabra y sus promesas, las promesas de Dios. Y también pienso que nos enseña a amar realmente a nuestro prójimo, como Él nos amó sin condición, a pesar de lo que sabía Él que iba a suceder. Nosotros a veces no nos arriesgamos. Como decía usted, tenemos el temor al rechazo, y no solamente al rechazo, cuando vamos a algún lado que no conocemos y toda esta situación. Siempre ponernos en las manos de Dios. Eso me enseña a mí esta historia. Gracias. Sí, Magali, muchísimas gracias. Y vamos a tocar algunos puntos que compartiste más adelante cuando conversamos de la teología de la cruz y la teología de la gloria. Y lo que comentaste muestra mucho de la teología de la cruz, que vivir en este mundo no es fácil, ¿cierto? Y compartir la palabra no es fácil. Y bueno, tengo el privilegio yo de servir como consejera para algunos estudiantes de Academia Cristo que están en el discipulado 2, en el nivel 2 de Academia Cristo, es decir, que están llevando sus ministerios en sus contextos y puedo trabajar con ellas. Y un tema que siempre tocamos es el rechazo, ¿cierto? Que algunas personas no van a creer, no van a participar. Y mira Jesús, mira su ministerio, Jesús es perfecto, Jesús es Dios, Él tenía las palabras perfectas y todavía hay personas lo rechazaron.
Es decir, que para nosotros tenemos el privilegio de compartir como Jesús. Y cuando hay rechazo, no tenemos, es fácil sentirse triste, es fácil caer, pero hay que recordar que así es pecado. Personas van a rechazar la palabra de Dios. Pero vamos a seguir compartiéndolo porque es vida, es vida. Y sigamos en el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Y su amor. Verónica, adelante, hermano. Hermana, con respecto a qué me enseña Dios a pedir y a hacer por gratitud a Él, yo diría que me enseña a predicar el Evangelio con amor. Y segundo, por gratitud a Él, ponerlo en práctica. No solo que solo predique el Evangelio, pero si yo no lo pongo en práctica, de nada sirve. Entonces tengo que ponerlo en práctica. Lo que predico, ponerlo en práctica. Gracias, sí. Muchas gracias, Verónica. Wow, hermanas, buena discusión. Muy buena. Ahorita por tema de tiempo voy a ir a la siguiente parte, pero cuando pensamos en cuándo podemos compartir ese mensaje, bueno, con gente sufriendo, ¿cierto? Podemos compartir las palabras de Isaías, de Mesías, que Jesús llegó para ellos. Quizás con personas que no quieren predicar por miedo. Hay muchas oportunidades de compartir esta palabra con otros. Esta es una de mis historias favoritas porque es una historia que recuerdo yo casi cada día porque el ministerio puede ser complicado. Y yo intento enfocarme en el ministerio de Jesús como ejemplo, como enfocándome más, fijándome más en Él, en su amor, en su amor, en su amor, y no tanto en el rechazo que podemos encontrar en este mundo. Entonces, hay muchas oportunidades de compartir esta palabra, especialmente con otros hermanos que están intentando compartir también la palabra. Bueno, hermanas, quiero pensar un poquito con ustedes acerca de cómo podemos prepararnos para compartir la palabra de Dios. No es fácil. Para algunos sí es fácil, para algunos sí. En Chile decimos que están en su salsa cuando están compartiendo la palabra. Para algunos no es fácil, ¿cierto? Entonces, me encantaría escuchar de ustedes de algunas ideas de cómo podemos prepararnos. ¿Cómo podemos, si queremos compartir la palabra de Dios con la familia o con amigos, ¿dónde empezamos? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se prepara uno para compartir la palabra de Dios? Magali, adelante. Primero se prepara uno estudiando muy bien la Biblia. Muy bien. Y estudiándole no solamente el texto que va a dar, sino yendo más allá. Hay que irse a toda la Biblia. Uno siempre tiene que estar preparándose y no solamente con el capítulo que vamos a decir. Siempre tenemos que extendernos yendo más allá. Y bien, una de las 4C es excelente práctica para entender y para hacer entender a las personas que no lo podemos hacer en cualquier lado, porque ya eso es ponerse cuando uno tiene un grupo y puede ser, pero más o menos uno ya se entiende, ya por ejemplo yo cuando ya doy la palabra, más o menos ya como tengo esas las 4C, y de quién estamos hablando aquí, ¿no? Es donde vamos a empezar y cuál es el tema que vamos a suelo hacerlo yo así, y eso es lo que primero, preparándose bien, y lo primero es pedirle al Espíritu Santo que Él obre en nosotros, porque yo cada vez que voy, Señor, pon mis palabras en mi boca, le digo que no sea yo, sino amén. Eso sí, hermana, así, esa es una de las, como yo me preparo. Sí, gracias. Escuché 3 cositas que Magali compartió. Una es estar en la palabra de Dios, ¿cierto? Todas ustedes, por medio de estar acá nomás, están preparándose, ¿cierto? Estamos en la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida. Dios nos da los dones que necesitamos para compartir la palabra para su gloria.
Entonces, estar en la palabra de Dios. También estar en la palabra de Dios buscando Cristo, ¿cierto? Queremos estudiar la palabra de Dios en una forma cristocéntrica, no en una forma que se enfoque en nosotros, en una forma que se enfoque en Jesús, ¿ok? El autor de nuestra fe. Y también escuché a Magali hablando del Espíritu Santo en ella, ¿cierto? La oración. Dios, dame las palabras. Espíritu Santo, dame las palabras. Muchas veces alumnas me dicen, profesora, no puedo compartir la palabra porque no estoy preparada. Aún no estoy preparada. Y yo decía, bueno, es lindo tener este deseo de ser perfectamente preparado, pero nunca va a llegar a este punto, ¿es cierto? Nunca vamos a ser perfectamente preparadas. Y Dios es poderoso. Dios obra por las palabras de niño, por sus bocas. Él puede hacer lo imposible. Él puede compartir la palabra por nosotros, por nuestras palabras también. Entonces, sí es lindo enfocarnos en prepararnos en la palabra y también en fe recordamos que Jesús va a darnos las palabras. El Espíritu Santo va a darnos esas palabras. Muchas gracias, Magali. ¿Alguien más? ¿Otro punto para considerar? Gisela. Bueno, yo digo algo parecido a lo que decía la compañera, ¿verdad? Una estudiando la palabra de Dios y otra pidiéndole a Dios en oración, ¿verdad? De que Él nos guíe conforme a su voluntad a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya que, como Él le decía a Moisés, ¿verdad? Que no iba a ser Él quien iba a actuar, sino que iba a ser Dios, ¿verdad? A través de nosotros como instrumentos que Él nos ha elegido, ¿verdad? Amén. Amén. Sí, gracias por mencionar a Moisés, porque hay un montón de ejemplos de la Biblia de personas que no eran preparados, ¿cierto? Y Jesús nos mostró de nuevo en su palabra cómo Él usa sus niños, usa su pueblo para compartir la palabra. Sí, así es. Sí, Verónica, adelante, hermana. Bueno, mis hermanas también dijeron acerca de, bueno, de prepararnos leyendo la palabra, ¿no? Orando y todo eso. Y también como cuando le dijo a Josué 1:8, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche. ¿Sí? Le dijo a Josué y también verdaderamente esa palabra es para nosotros también. Nosotros debemos meditar la palabra de Dios, de día y de noche. Amén, amada hermana. José es una historia tan preciosa para mí y para mi familia. Especialmente José 1:9, que va justo después de ese versículo que compartiste, hermana, que podemos ser valientes por Dios en nosotros, ¿cierto? La palabra de Dios. Gracias por compartir ese ejemplo. Daniela, adelante. Bueno, en mi caso, además de lo que mencionaron las hermanas de leer, estudiar la palabra, reflexionar, meditar en ella, de el Espíritu Santo, de la oración, también sirven mucho los comentarios bíblicos, el diccionario, donde tú vas a buscar palabras que desconoces, así comprendes bien lo que dice el texto y escuchar prédicas también, aplicaciones bíblicas también, como por ejemplo la de Academia Cristo, que por acá aprendemos un montón de cosas, hacer cursos. Bueno, de verdad que Dios pone muchos maestros, buenos maestros, pedir discernimiento también, porque puede que hayan personas que no prediquen la verdad. Entonces pedir el discernimiento y siempre ir a la palabra con lo que te dicen, pero tomar también los otros recursos que pone Dios a nuestra disposición para aprender también. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, vivimos en la edad de tecnología, ¿cierto? Tenemos tanto acceso a la Biblia y recursos para estudiar más la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Muchas gracias, hermanas. Solo quería compartir algunos versículos que son importantes para mí y quizás
pueden ver algunos de ustedes también. Ustedes ya conocen Salmo 19, ¿cierto? Este Salmo también, mi papá es pastor, y este Salmo también está al lado de su computadora. Por todo su ministerio ha tenido este pasaje al lado de su computadora que dice que sean pues aceptable ante ti mis palabras, mis pensamientos, Señor. Dame las palabras, Señor, ¿cierto? También amo Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. No dice acá que la fe viene como resultado de oír el lis o que viene el resultado de oír un mensaje preparado perfectamente o en un español perfecto. No, es cierto. Dice que fe viene por oír el mensaje, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Ahí está el poder. Y compartimos la palabra. La última que tengo para compartir es Isaías 55, 11, que dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Hermanas, la palabra nunca regresa vacía, nunca. Es una promesa de Dios. Entonces compartimos la palabra. Sabemos que no va a regresar vacía. Qué bendición. Hermanas, algunos puntitos más que hemos conversado ya. Recordar el ministerio de Jesús. Recordar cómo Él fue a las montañas para orar. Recordar que Él compartió la palabra con todos, Y quedamos en la palabra, sigamos su ejemplo. También les invito a practicar. Que practiquen con cristianos, ¿cierto? Si conocen a otros cristianos, o acá, en esta lección, en este curso, que practiquen con otros, para que no tienen miedo que vas a equivocar. No, practiquen compartiendo la palabra con otros creyentes primero, para tener más confianza, ¿cierto? También pueden usar la Biblia. Pueden abrir la Biblia y compartirlo directamente de la Biblia. Pueden leer la Biblia con otra persona. No necesitan memorizar o tenerlo perfecto. Por eso tenemos las 4C, ¿cierto? En las 4C están abriendo la Biblia y están preguntando estas preguntas a otra persona o a ti mismo. No necesites ir al seminario 8 años para usar el método de las 4C, ¿cierto? Es una bendición. Entonces les invito a usarlo. Y bueno, hermanas, una cosita más que quería mostrar a ustedes es que en el ministerio de Dios, de Jesús, podemos ver una teología de la cruz. Una teología de la cruz. Déjame mostrar a ustedes un poquito. Mira, muchas veces hoy en día, grupos de fe muestran una teología de la gloria. Es decir, que tienen un pensamiento de que ellos mismos van a triunfar sobre los pecados y los problemas, que ellos son capaces de lograr de hacerlo, ¿cierto? Es una teología de la gloria de su mismo. También dicen que no hay problema en una iglesia, no debemos tener problemas. Una iglesia es una iglesia de Dios, es perfecta, no hay problemas acá. Piensen que la mejor vida es ahorita, en este mundo. Y también se enfoquen mucho en el éxito y en la prosperidad, ¿cierto? Si tú lo crees, sí o sí lo vas a recibir. Si tu iglesia es real, vas a tener éxito, sí o sí, y prosperidad. Y bueno, hermanas, Dios nos da bendiciones, ¿cierto? A veces nos da éxito, a veces nos da prosperidad, a veces no tenemos muchos problemas. Dios nos da bendiciones, sí o sí. Pero esta teología de la gloria es decir que ser creyente en este mundo es una vida de prosperidad. Y cuando miramos la vida de Jesús, cuando miramos tu ministerio, podemos ver más la teología de la cruz. El primer punto acá dice, negarme a mí mismo. En Mateo 16, Jesús está hablando con Pedro y Jesús dijo, ya me van a arrestar y matar. Y al tercer día resucitaré.
Y Pedro dice que eso jamás te suceda. Y después Jesús contestó, aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Si alguno quiere seguirme, négase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quería salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, que Jesús en su ministerio, claro, llevó la cruz para nosotros, ¿cierto? Y también dijo a sus discípulos en esta instancia a Pedro que tome su cruz, tome su cruz. En este mundo sí vamos a tener aflicciones, pero Jesús ha vencido al mundo. Entonces con eso sabemos que Cristo nos fortalece, ¿cierto? En los buenos y en los malos. Cristo nos fortalece. Y tenemos una lucha diaria contra el diablo, contra el pecado. Es una lucha diaria. Y a veces somos insultados, perseguidos por nuestra fe, ¿cierto? A veces hay rechazamiento. Y eso es clarísimo en el ministerio de Jesús también. Entonces el ministerio no es servir para sí mismo, es servir para el Señor y para otros. Y es todo lo que sufro como nuestra identidad en Cristo a veces causa sufrimiento, ¿cierto? En este mundo. O a veces no. A veces no. Pero es decir que la teología de la cruz está enfocado en Cristo, que nosotros cargamos una cruz en este mundo, pero Cristo ha vencido a este mundo y ya nos espera la gloria, ¿cierto? Nos espera la gloria. Pero la teología de la gloria es que gloria puede ser tuya ahorita, en esta vida. Y es más enfocado en ti y no en Cristo. Bueno, Cristo nos da muchas bendiciones en esta vida. A veces tenemos momentos de ministerio que son increíbles y podemos ver la gloria de Dios. Pero no es su gloria full, ¿cierto? No es como cuando llegamos al cielo y todo está nuevo y todo en perfección. Entonces recordamos nuestro Señor y la teología de la cruz. Recordamos lo que Él hizo como serviente. Y que tenemos este espíritu también de amor, de serviente, de humildad, mientras servimos al mundo, ¿cierto? Bueno, algunas consultas, hermanas, o comentarios acerca de la teología de la gloria y la teología de la cruz. Daniel, adelante, hermana. Lo que pasa es que he escuchado muchas veces comentar que si tú no pasas aflicción, no pasas lucha, es porque no estás cerca de Dios. Que al estar cerca de Dios tú tienes que pasar luchas. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, pienso es interesante porque hay muchas promesas de Dios en la Biblia, pero una promesa es de Juan, yo creo que es de Juan 16, tengo que recordarlo, cuando Jesús dijo a sus discípulos, en este mundo van a tener aflicciones, pero yo he vencido a este mundo. Es como una promesa un poquito raro, ¿cierto? Es decir, que en este mundo van a tener problemas. Van a tener aflicciones, pero yo he vencido a este mundo. Entonces, y también Jesús habló de llevar su cruz. También en otras partes de la Biblia, los apóstoles, los discípulos hablaron de las persecuciones. Es decir, que no, nuestra fe es dado por Jesús. Entonces, nunca queremos crear líneas de fe. Nunca queremos decir, si estás sufriendo, tienes más fe, ¿cierto? O, si estás sufriendo, no tienes fe. No, eso está negando el poder de Jesús creando
fe en nosotros. Pero sí está clarísimo en la Biblia que cristianos en esta vida no somos de este mundo. No somos de acá. Y vamos a sufrir en este mundo. Hay cáncer, hay muerte, ¿cierto? No es una vida perfecta, pero tenemos la esperanza y el gozo de sí. Tenemos vida eterna con Él. ¿Está bien, Daniel? ¿Otra pregunta? Bueno, hermanos, si desean conversar un poco más de la teología de la cruz y de la gloria, podemos hablar más. Hay libros de este tema, pero solo recordarnos nosotros cristianos que este mundo no es nuestro hogar, ¿cierto? No es nuestro hogar. Somos extranjeros aquí en este mundo y tenemos hogar en el cielo con Dios. Entonces, cargamos la cruz ahora y después nos espera la gloria para siempre. Sigamos Jesús, sigamos su ministerio y lo que la Biblia dice. Ya, hermanas, muchísimas gracias por su paciencia. He pasado la hora. Muchas gracias. Ahorita quiero mostrar a ustedes el proyecto final, ¿ok? También voy a compartir en un grupo de WhatsApp. Es un proyecto final bastante, si han participado en el curso, este proyecto final va a ser bien fácil para ustedes. Ustedes van a preparar un momento para compartir la palabra. En este proyecto final, no necesiten, bueno, les invito a hacerlo, pero no se necesiten compartir, solo necesiten mostrarme su preparación para compartir. Es decir, que necesiten llenar esta hojita que voy a mostrar a ustedes para cumplir el proyecto final, ¿ok? Ok, por ejemplo, mira, este es el principio. Ustedes van a colocar su nombre, la fecha, y primero van a elegir una lección. Fácil, ¿cierto? Elegir uno de las otras lecciones que están en la pantalla. Ya hemos estudiado casi cada uno. Vamos a cumplir con lección 8 el viernes. Entonces, eligen tu favorito nomás. Y luego van a pensar en su público. Entonces, pueden pensar, ya, ¿a quiénes va a enseñar esta lección? Quizás a mi esposo, quizás a mi hijo, nieto, quizás a mi amiga, quizás en la iglesia, quizás con mi ministerio de adolescentes, ¿cierto? Pueden aquí escribir una situación real de su vida donde puedes compartir esta historia de la Biblia. También pueden notar consideraciones, sus edades. ¿Han estudiado la palabra antes o no? Aquí en esta parte del proyecto final, quiero ver sus pensamientos, ¿ok? Y luego, ustedes van a escribir sus respuestas a las preguntas de considerar. Qué fácil, ¿cierto? Y también van a escribir sus respuestas a las preguntas de consolidar. Porque ¿cómo van a compartir la palabra sin estudiarlo primero? ¿Cierto? Entonces, esta parte me muestra que están estudiando esta historia. Y después van a mostrar, van a pensar en un captar. Ya, han pensado en su público, han elegido su lección, han estudiado la palabra y ahorita, ¿cómo van a captar su atención? Ya pueden escribirlo aquí. Si es para niños, quizás es un captar más para niños, ¿cierto? De nuevo, quiero ver sus pensamientos nomás. Y al final van a comentar, van a escribir cómo van a contar la historia. Pensando en su público, ¿cierto? Quizás van a leerlo. Quizás van a mostrar un video. Quizás quieres usar fotos. Quizás vas a memorizarlo y contarlo. Depende de su contexto, ¿cierto? De su público. Y así es, hermanos. Este es el proyecto final. Es llenar este documento mostrándome preparación para compartir la palabra de Dios con otros. ¿Algunas preguntas, dudas, comentarios acerca del proyecto final? El pollo, profesor, no está ahí. ¿Por qué? Hermana. Ya, Sí, disculpe. ¿Podría repetir lo que hay que hacer así de último? Es que, como le digo, mi internet falla un poquito y no le escuché muy bien. Sí, está bien. Gisela, para lo que está en la pantalla. Sí, así es, lo que está en la pantalla.
Sí, perfecto. Sí, no, aquí, hermana, necesitas describir cómo vas a contar la historia. ¿Cómo vas a contar la historia? Quizás vas a escribir que vas a usar un video, quizás vas a leer la palabra, quizás vas a usar imágenes. Aquí solamente necesitas describir cómo vas a contar la palabra de Dios. ¿Otras preguntas? ¿Comentarios? Gracias. ¿A ti? Verónica, adelante. Ese video, o sea, puedo hacer un video con respecto a que esté en las 4C, ¿no es cierto? Sí, gracias por comentarlo. Sí, disculpa, Verónica, ¿estabas diciendo enviarme a mí un video o que pueden usar un video cuando estás enseñando? O sea, sí, enviar un video, o sea, donde esté enseñándole a las personas que vamos a aplicar las 4C. Perfecto. Sí, eso sí. En otros cursos de Academia Cristo, eso es el proyecto final. Es hacer el video, ¿cierto? En este curso, pues, si quieres, si deseas, puedes hacerlo así. Pero en este curso solo es necesario aprobar la clase, mostrarme su preparación para compartir. Pero si desean mostrarme que estás compartiendo por video, también allí puedo ver su preparación, ¿cierto? Entonces, lo que sea mejor para ustedes. De hecho, quería comentar a ustedes que, bueno, voy a enviar un documento a su grupo de WhatsApp. Entonces, pueden llenar el documento en tu computadora. También pueden imprimirlo y llenarlo. También se pueden escribirlo en un cuaderno y sacar un fotito y enviarlo a mí. También pueden llamarme y explicarme lo que vas a hacer. Es decir, que solo quiero los proyectos finales. A mí no importa la forma en lo que lo entreguen, ¿cierto? Solo quiero ver si ustedes pueden preparar una lección usando las 4C. Hermana, yo quería compartirle algo, o sea, el texto que usted le estaba dando a la hermana que le hizo la pregunta, y eso está en San Juan 16:33. A lo que usted lo estaba diciendo, me recordé porque sí sabe, ese texto bíblico me lo dio el Señor. Cuando estaba pasando por unas pruebas, por el desierto, como se dice, por las pruebas, generalmente el cristiano siempre está pasando por eso. Y como usted lo dijo, estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces, verdaderamente el mundo muchas veces no nos quiere. Y entonces el Señor me dio este texto, porque dice, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo creo que iba como esa Magdalena, hecha la llorona, como siempre, oh Señor. Pero me acordaba las palabras de Pedro cuando le decía, Señor, ¿a quién iremos? Y yo, Señor, yo voy a ti. Y entonces Él me dio esa palabra. Y justamente ahí está bien en San Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Créanme que esa palabra cuando llegó a mi vida, Dios mío, y me ha ayudado y me sigue ayudando, amada hermana. Amén. A mí también. Confiando. A mí también. Sí, Seguir muchas adelante y gracias. confiando. Muchas Amén. gracias. Muchas gracias. Ay, ya, muchas gracias, Verónica. Qué perfecto palabra para terminar el curso. Hermanas, por tema de tiempo, voy a terminar ahorita, pero si desean conversar más del proyecto final o cualquier otro tema, voy a estar aquí si desean. Okay. Ahora yo le tengo una pregunta rapidito. Disculpa, adelante. O sea, lo que acabo de compartir ahora del proyecto final, usted lo va a enviar al grupo nuevamente. Sí, exacto. Justo después de este curso voy a enviarlo. Sí, Gracias. exacto. Bueno, hermanas, el último clase es el jueves. Vamos a leer Marcos 1:16 hasta 39. Y terminamos con la bendición. Hermanas en Cristo, el Señor te bendiga, te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz, hermanas. Amén. Amén. Nos vemos el jueves. Amén. Amén, amén, hermana. Dios Amén, muchas la bendiga. gracias. A El Señor le todas. bendiga,